Muy bien. Entonces hablamos del tema de proporcionalidad y funciones, y es leer las gráficas, representarlas, y ya lo hicimos en la clase pasada, hicimos una historia con la gráfica que voy a presentar ahorita, pero hasta ahí nos quedamos, no hicimos esa parte de encontrar algunas soluciones que por aquí nos proponen en nuestra planeación, y pues ahorita lo vamos a ir realizando poco a poco. Primero que nada, quiero que ustedes puedan observar que en el gráfico tenemos nosotros diferentes tipos de líneas. Unas como que van muy derechitas, pero en el sentido de que como que van muy rápido, otras como que van disminuyendo, otras van constante. Entonces, de eso se trata la clase de hoy, de ir identificando cada una de las velocidades, de distancias, de tiempo que recorre Juan para poder ir a comprar a la tienda. Entonces, las preguntas que tenemos son: ¿a qué distancia de la casa de Juan queda la tienda? Por ejemplo, esa sería una de las preguntas. Otra sería: ¿cuánto tiempo tardó en hacer la compra? Aquí yo imagino que es de ir a la tienda, comprar y después se devuelve a su casa. ¿A qué velocidad se desplazó de la tienda a su casa? Si llegó a las 11:30 a la tienda, ¿a qué hora salió de su casa? Entonces son preguntas muy interesantes y que nosotros las podemos relacionar con lo que ya habíamos visto en la clase de física. En la clase de física nosotros vimos dos tipos de movimiento. Es el movimiento rectilíneo uniforme, que lo podemos representar con una fórmula que es velocidad es igual a distancia sobre tiempo, o también el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que sería velocidad es igual a la distancia final menos la distancia inicial entre el tiempo final menos el tiempo inicial. Ahí está. Entonces vamos a ver cada uno de los tiempos. Por ejemplo, ¿qué velocidad fue la que recorrió Juan de cuando salió de su casa, de este punto a este otro punto? Y vamos a ver cuál fue esa distancia. Y tenemos que ver nosotros, por ejemplo, que a los 5 minutos, si nosotros observamos el gráfico, tenemos aquí los minutos y tenemos en el eje Y lo que viene siendo la distancia medida en metros. Entonces, en el eje Y distancia medida en metros y en el eje X tiempo medido en minutos. Bueno, a los 5 minutos, ¿cuánto fue lo que se desplazó? ¿Si me pueden ayudar? 200 metros. 200 metros. Y vamos a hacer la fórmula para saber a qué velocidad iba. La velocidad en ese momento es distancia, que son 200 metros, entre el tiempo, que serían 5 minutos. Entonces serían 200 metros entre 5 y me daría que serían 40 metros cada minuto. Aquí tenemos nuestra primera información. Ahora, en la segunda información que voy a pintar yo con celeste, que sería de los 200 metros hasta por acá, hasta por aquí, que aquí me da 500. Estamos por aquí. Y en un tiempo entre 5 y 15. Aquí ponemos una intersección que sería en 5. Y vamos a ver más o menos a qué velocidad iba durante ese momento. Entonces tenemos nosotros que la velocidad es igual a la distancia final, que sería en 500, menos la distancia inicial, que fue de 200, que ahí fue donde hubo un cambio de velocidad. ¿Ustedes qué creen que vaya a suceder? ¿Va a incrementar o va a disminuir la velocidad? ¿Qué creen que suceda? Incrementa. Incrementa.
Muy bien, vamos a ver si es cierto. Sería de 500 menos 200 metros. Entre el tiempo que serían entre 15 minutos y 5 minutos. Entonces nosotros tenemos que serían 500 menos 200, me daría 300 metros. Entre 15 menos 5 serían 10 minutos. Entonces la velocidad es igual, quitamos los ceros, 30 entre 1 me da 30 metros por minuto. Entonces en realidad ahí como que Juan fue un poquito más despacio, ¿verdad? Serían 30 metros por minuto. Entonces más o menos ya sabemos cuánto es lo que va a ir avanzando Juan en cada tiempo, ¿sí? Ahora, vamos a ver la siguiente. ¿Qué creen ustedes que vaya a suceder en el intervalo de tiempo entre los 15 y los 30 minutos? O sea, la velocidad, por ejemplo, en ese tiempo disminuyó, incrementó, permaneció igual. ¿Qué fue lo que sucedió? Permaneció en la misma velocidad. Permaneció en la misma velocidad. Vamos a ver si es cierto. Lo voy a poner con rojo. Velocidad es igual a la distancia final, 500. Inició en 500. Entonces serían 500 menos 500 metros, pues me daría 0. Entre un tiempo de 30 menos 15 minutos. Entonces la velocidad sería 0 entre 15 metros por minuto. Entonces la velocidad sería de 0 metros por minuto. Entonces tiene razón Iris. Permaneció constante o podemos decir que descansó. ¿Verdad? Bien, vamos a la siguiente. Y en la siguiente, ¿qué creen que sucedió? Aumentó su velocidad. Aumentó. Y vemos una pendiente o una línea que va desde los 500 hasta 0. Y vamos a ver, tenemos velocidad es igual a la velocidad, a la distancia final, pues quedó en 0, menos la distancia inicial, 500. Entre el tiempo final, que fue de, ¿alguien me puede decir cuál fue el tiempo final? 40, menos el inicial, 35. Entonces, la velocidad sería 0 menos 500, serían menos 500. 30 menos 35 me da a 5. Y yo me equivoqué, ¿verdad? Maestra, no, Es 30. Muy bien, es 30. maestra, Vale, no empezó el recorrido a los 30. exactamente. Ahí yo me equivoqué. Vamos a corregirlo. Perfecto. Sería menos 500 entre 10, ¿verdad? Aproximadamente. Entonces me daría menos 50, pero ¿por qué me salió menos 50? ¿Alguien me puede decir por qué menos 50? ¿Será posible que me salga menos 50? Claro, claro que me puede salir menos 50 porque quiere decir ahí que fue disminuyendo mucho también su velocidad.
Porque déjenme les digo que aquí el movimiento rectilíneo uniforme, en esta parte de aquí en vez de velocidad, obviamente viene siendo la aceleración que recorre. Pero bueno, eso ustedes lo van a ver más adelante. Ya que tenemos toda esta información y vemos cómo fue cambiando poco a poco los recorridos de Juan para poder llegar a la tienda, podemos obtener más o menos a cuál velocidad iba más o menos en promedio. ¿Alguna sugerencia de cómo obtener ese promedio más o menos? Tenemos, por ejemplo, 40 metros por minuto. Luego después hizo 30 metros por minuto. Luego hizo 0 y después hizo menos 50 metros cada minuto. Más o menos, ¿a qué velocidad iba? Si quiero sacar un promedio. A ver, 20 metros por minuto. excelente. Únicamente voy a sumar 40 más 30, 70. 70 más 0 sigue siendo 70. Menos 50 sería 20 metros por minuto. Excelente. Entonces, aquí fíjense que ya contesté la pregunta número 3. ¿A qué velocidad se desplazó de la tienda a su casa? Fue un aproximado de 20 metros cada minuto. Muy bien. Excelente. Y vemos cómo en ese trayecto incrementaba, luego disminuía, luego permanecía constante y después disminuía constantemente esa velocidad. Muy bien. Otra de las preguntas es, ¿cuánto tiempo tardó en hacer? No es cierto, esa no. Si llegó a las 11:30 a la tienda, ¿a qué hora salió de su casa? A ver si alguien me puede decir. A las 10:50. ¿A qué horas? A las 10:50. ¿Pero por qué? Porque el recorrido tomó más o menos 40 minutos. Excelente. ¿Y de dónde se obtuvo los 40 minutos? De aquí, ¿verdad? O sea, él más o menos hizo 40 minutos y si salió a las 11:30 horas, entonces a las 11:30 horas le quito 40 minutos, entonces más o menos sería a las 10:50. Excelente. Muy, muy bien. Última pregunta. ¿A qué distancia de la casa de Juan queda la tienda? A ver, más o menos. Ok, no pasa nada. Vamos a hacer un aproximado. Supongamos que nosotros tenemos la fórmula V es igual a X sobre T y yo quiero encontrar la distancia, que es X. El tiempo de estar dividiendo lo voy a pasar multiplicando. Entonces me daría velocidad por tiempo es igual a X. Con esta fórmula traten ustedes de sacar cuál sería más o menos la distancia que tardó, o sea, la distancia de la casa de Juan a la tienda. Yo sé que usted puede.
Ya tenemos la velocidad aproximada que son 20 metros por minuto. Ya tenemos que el tiempo más o menos fueron de 40 minutos en llegar a la tienda. Entonces, más o menos, ¿qué distancia fue la que se recorrió? 800 metros. Excelente. Entonces, aquí me quedaría, por ejemplo, X es igual a la velocidad que ya la habíamos obtenido, que serían 20 metros cada minuto, por un tiempo que son aproximados de 40 minutos. Entonces serían 40 por 20, me daría 800, cancelo minutos con minutos y me da en metros. Entonces el aproximado sería de 800 metros. Muy, muy bien. Vamos a la última parte. La última parte es mucho más sencilla. Aquí a nosotros nos dicen, lo primero que voy a hacer en cualquier examen es leer la pregunta. Eso es lo principal. Me dice, ¿cuántos litros de agua tiene el tinaco al minuto 10? ¿Durante cuál intervalo de tiempo, es decir, entre qué tiempo se utiliza agua? ¿Qué sucede con la cantidad de agua entre el intervalo entre los 10 y 20 minutos y por qué? Y la última pregunta es, ¿cuántos litros cayeron al tinaco durante los 25 y 30 minutos? Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos que visualizar también el gráfico. ¿Qué datos tiene el gráfico? Y el gráfico en el eje de las X representa en este caso el tiempo. El tiempo también en minutos. Luego tenemos, por ejemplo, en el eje de las Y, tenemos el número de litros de agua. Quiere decir que todos estos son 0, 10 litros, 20 litros, 30 litros, hasta los 120 litros y obviamente el tiempo. Entonces, vamos a ver más o menos cómo le podemos hacer. Por ejemplo, al minuto 10, o sea, lo voy a marcar al minuto 10, ¿cuál fue la cantidad de agua que se utilizó? Entonces, ¿qué es lo que usted va a hacer? Bueno, lo que usted va a hacer es que va a tomar el 10. Yo lo voy a hacer con regla porque ya saben que no tengo buen pulso para las rayitas. Entonces me voy desde el 10, desde hacia abajo hasta arriba, hasta tocar el gráfico, siempre. Y luego, ya que toca el gráfico, ya toca el gráfico y ahora me voy a dirigir hacia el eje de las Y. Y en el eje de las Y voy a hacer la misma línea, pero ahora de forma horizontal. En este caso, hasta aquí. Y después me voy a dar cuenta que a los 10 minutos la cantidad de agua que se utilizó fueron 90 litros. Y entonces más o menos me puedo dar una idea de cuántos litros fueron los que cayeron por minuto. ¿Alguien me puede decir cuánto es por minuto? ¿Cuánta agua se utilizó? Si a los 10 minutos se utilizaron 90 litros, a los 10 minutos, en cada minuto, ¿cuánto se utilizó? 9. 9. Excelente. Entonces usted puede predecir cualquier cosa al momento que usted dé un gráfico. Muy bien. Entonces aquí ya tenemos la primera respuesta. Aquí tenemos que son 90 litros a los 10 minutos. Ahora dice, ¿durante cuál intervalo de tiempo se utiliza agua? Entonces, en la gráfica anterior vimos y lo hicimos matemáticamente, como por ejemplo, en esta línea morada que está aquí, podemos ver nosotros que, pues, que no hubo velocidad en el anterior. Entonces, ¿qué es lo que representa en este gráfico?
Tiene lo mismo. Que ya no se utilizó agua. Entonces, ¿en cuáles tiempos sí se utilizó agua? Pues ahorita ya sé de antemano por la operación que hicimos que entre los 0 y los 10 minutos se utilizó agua. ¿Alguien ya detectó otro? De Entre 20 y 20 a 25. 25 De se podría decir 25. que se cayó el agua. Excelente, o sea, se utilizó menos, ¿verdad? Perfecto. ¿Habrá otro? De 25 a 30. Excelente. De 25 a 30 minutos. Muy, muy bien. Ahora me dicen, ¿qué fue lo que sucedió entonces con la cantidad de agua entre los 10 y 20? Pues puede ser como dice Carlos, pues que no se utilizó, no sé, o no se abrió la llave, pueden ser varias respuestas. Entonces usted ahí me le pone que no. ¿Por qué? Porque a lo mejor puede ser que gráficamente yo observe que la línea es una línea horizontal, entonces quiere decir que no hay una pendiente, es decir, no hay un movimiento, por lo tanto permanece constante. Muy bien. Y en la siguiente dice, ¿cuántos litros de agua cayeron al tinaco entre los 25 y los 30 minutos? Ah, entonces ya tengo que hacer otro análisis. Entonces, ese análisis vamos a hacerlo y me pide de aquí a aquí. Entonces, más o menos estoy aquí. Más o menos. Por aquí, por acá. Muy, muy bien. Ahora sí, fíjense. A los 25 minutos, la cantidad de litros fue de 70. Pero en los 30 minutos, ¿cómo cuánto es? ¿Como 115? Sí, ¿verdad? Más o menos, le ponemos 115. Un aproximado. Entonces ya tenemos esa información. Entonces la fórmula que estamos utilizando es V es igual a X sobre T. Entonces esta puede decir a lo mejor por la velocidad con la que salió el agua, la distancia viene siendo la cantidad de litros y el tiempo pues se queda igual, es el tiempo en el que se abre el grifo de la llave y obviamente sale toda la cantidad de agua. Y vamos a hacerlo. Velocidad es igual a la distancia final, que serían 115 menos 70 litros, entre el tiempo final, que serían 30, menos 25 minutos. Entonces nos quedaría que serían 115 menos 70 me da 45 y 30 menos 25 me da 5 minutos. Entonces la velocidad sería de 9 litros por minuto. ¿Verdad? Que era lo que nosotros ya habíamos intuido desde el primero. ¿Y por qué queda igual? Bueno, porque si vemos el tipo de línea es muy parecida del intervalo de entre 0 y 10 y entre el 25 y el 30, que fue lo que no sucedió, por ejemplo, en el anterior, que veíamos cómo estas inclinaciones eran diferentes en cada momento. Muy bien, ¿preguntas hasta aquí, chicos? Muy bien, ahora, el día de mañana, si así lo permite Dios,
vamos a trabajar con estas mismas actividades, pero ahora lo vamos a hacer, obviamente, en nuestra tarea, en nuestro trabajo que hacemos diario. Entonces mañana va a ser actividad para ustedes, entonces no me vaya a faltar, es lo mismo que hicimos el día de hoy, solamente lo vamos a contestar en un formulario para que tenga su calificación de tareas. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, algún comentario. Maestra, ¿Sí? por lo regular cuando veamos una línea así horizontal que esté intacta,